Bueno, verán. Entonces, vamos a ver, voy a hacer una especie de pequeña revisión de funciones y derivadas, ¿ya? Entonces, primero que nada, miren, les he insistido mucho en que las relaciones son fundamentales para el lenguaje humano, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refería, ya? Me parece que esto es una cuestión que todavía no la tienen clara, ¿ya? Y yo les decía lo siguiente, ¿ya? Como que, por ejemplo, ¿qué tal si es que tienen, por ejemplo, a Pepe, ama a Ana, ¿sí? Y si ustedes tienen, por ejemplo, la oración el amor sublime. Ya, yo lo que les decía es que, miren, aquí, amar, el verbo, aparece como verbo, ¿sí? Mientras que aquí amor aparece como sustantivo. Esto no es solamente, digamos, una especie de consideración superficial de la gramática, sino que tiene que ver con que a dónde estoy apuntando con mis palabras aquí y a dónde estoy apuntando con mis palabras acá, cuando uso la misma relación amor en dos partes distintas de la oración. Cuando yo la uso como sustantivo, aquí ya se asume que el amor es algo ya completo de lo que se puede hablar y que para tener significado esta palabra amor ya no necesita de nada más ni ligarse con nada más, la podemos identificar por sí solo, ¿sí? Digamos, mientras que acá la palabra ama está incompleta, ¿ya? Porque necesita que se explicite quién ama a quién para que esto tenga un sentido completo, ¿ya? Si es que nosotros debemos aquí a amar como algo con sentido completo, es porque ya lo estamos pensando como sustantivo. Sí, sí, aquí como acción está incompleta mientras no ligue a las personas que están amando, ¿ya? O a la persona que ama a otra. ¿Ya? ¿Y por qué eso es importante? Porque hay al menos una forma de pensar en las relaciones como si, digamos, uh, ya, hay una forma en la que se puede pensar en las relaciones en las que Pepe, el individuo Pepe, existe, así no existe el amor, así no se enamore, ¿no es cierto? ¿Ya? Igual que Ana, sí, que también existe a pesar de que no existe el amor o Pepe no está enamorada de ella, ¿ya? Y que asimismo hay un individuo en la realidad que se llama el amor. Sí. Y que este amor, digamos, yo le voy a representar con esta flecha, ¿ya? Que aquí está listo para unir a una persona con otra, ¿ya? ¿Ya? Y que esto existe independientemente de que Pepe y Ana existen. Cuando yo le considero así al amor, el amor se convierte en algo de lo que yo puedo hablar y cuando hablo de esto, yo ya podría entender dentro de la oración al amor como un individuo por sí mismo, cuyo significado ya está completo y no necesita estar ligando a nadie para poder tener significado, ¿sí? Entonces, digamos, una cosa es pensar que la relación es simplemente un compendio de estas tres cosas, ¿no? Como que alimentar les traen una bolsa esas tres elementos y dice, ahí está la relación Pepe ama a Ana, ¿ya? Y lo que yo le estaba tratando de decir es que no es suficiente, es simplemente con explicitar, miren, esto y esto, ¿ya? Porque aquí no está clara la relación, es decir, no está claro si es que Pepe, la dirección de la relación, si es que Pepe es el que está amando a Ana, si es que Ana está amando a Pepe o si los dos están amando simultáneamente, ¿ya? ¿De dónde viene esa dirección que va a tener la relación? Pues no está ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni en el conjunto de estas tres, y parece que siempre necesitaba de algo más ahí. El observador que ordene las cosas en su juicio para decirlo y ver si es que en efecto lo que él afirma, la dirección que tiene el amor en realidad entre Pepe y Ana, o si es que en efecto se están ligando el Pepe, el amor y Ana, y en qué dirección. Eso es como que parece que no está solamente aquí. Entonces el amor cuando es visto como sustantivo es algo que ya por sí solo que es independiente de lo otro y que lo podemos concebir independientemente de las otras cosas, ¿ya? Pero cuando se hace eso, hay el problema de que uno pensaría que basta con tomar Pepe, Ana y el amor, que existe por sí solo, independientemente de Pepe y Ana, y mostrarlos a los tres y manifestar ya la relación en la que Pepe está amando a Ana, ¿sí? Y yo les decía que esa forma es incompleta y que tal vez una forma más completa de ver es que, en efecto, no es que se construye la relación que estoy tratando de expresar, simplemente señalando a Pepe, mostrando ante la atención a Ana y
hablando o expresando la expresión amor, sino que, digamos, esto se puede ver más bien como que si nosotros tomamos la situación Pepe amando a Ana, esa situación, esa completitud, está siendo partida en Pepe, Ana y el amor, ¿sí? Entonces, digamos, la situación de Pepe amando a Ana, esa situación es la que existiría en el mundo. Y resulta que la dirección de quién ama a quién y si en efecto se están amando, eso ya está en el mundo, en una situación completa, integrada, una entidad por sí sola, digamos, ¿sí? Y nosotros para poder expresarles que la desmenuzamos en partes y decimos, ah, mira, una parte es Pepe, otra parte es Ana y otra parte es el amor, ¿sí? ¿Ya? Entonces, pero esa forma de dividir la totalidad en partes, como cuando yo les decía, miren, tienen este círculo, ¿sí? Este círculo es la totalidad. ¿Cuáles son sus partes? Digamos, parece que no es que las partes en este caso generan la totalidad, sino que más bien nosotros estamos desprendiendo de esta totalidad unas partes. Por ejemplo, esta que, digamos, se prende o se pinta de rojo, sería una parte que antes de partirla y explicitarla y antes de mostrarles ante su atención, estaba fundida en la totalidad. Entonces, de la misma forma, Pepe, Ana y la situación en la que Pepe está amando a Ana es una sola totalidad y nosotros solamente le fraccionamos, digamos, y eso arreglaba los problemas que se presentaban en el aspecto lógico y que fue lo que Wittgenstein decía, que lo fundamental, lo que existe es la situación y, digamos, es artificial, menos fundamental o dependiente de la situación, de la existencia de la situación, las partes. Tuvo que haber existido la totalidad del círculo para que pueda darse, yo decir que este rojito es parte de esta totalidad del círculo. De la misma forma, tiene que darse la situación Pepe amando a Ana, y en la dirección, el amor en este caso va de Pepe hacia Ana. Esa situación dada de esa forma, con esa dirección, puede, pensamos, ser repartida o para analizarla, ser dividida en tres componentes principales. Aquello que es atado a través de la relación amor y la relación amor, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos eso en mente, lo que pasa aquí es que, digamos, mucho de nuestro análisis de las relaciones juega con esto, ¿ya? Juega con, digamos, el tener manifestados ante nuestra atención ciertos elementos. Y la relación es como que está ahí sutil, entre líneas, entre los elementos que nos presentan a nosotros, ¿sí? Es como que, bueno, Russell por un tiempo sí consideró a las relaciones externas, es decir, a las relaciones como existiendo independientemente de lo que ligan, y no viéndole como que la relación sale de una especie de partición o esfuerzo mental de tratar de partir una situación que puede ser incluso no verbal, en partes de manera que pueda ser verbalizada esta situación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos que yo les presento este conjunto de objetos aquí, ¿ya? Entonces, miren, están ahí regados, ¿ya? Ahora, por el hecho simplemente de existir ahí, ¿qué historias son las que me cuentan estos objetos? ¿En qué historias puedo involucrarles de estos objetos donde yo pueda decir que estos objetos están sumergidos en esas historias, ¿ya? Entonces, fíjense por ahí, ya. Miren, por un lado tengo estas dos cosas, ¿no es cierto? Entonces, yo podría decir, una de las historias es que estos dos de aquí están relacionados entre sí porque los dos son marcadores de color negro, ¿sí? Entonces, digamos, son del mismo tipo, ¿ya? Tienen la misma longitud, podría decir. Miren, en estos objetos de acá, yo podría decir, en cambio, que tienen el mismo color, ¿sí? Este material y este material con perdón, ya, con este material podría terminar diciendo que son los mismos. Entonces, esta relación de ser el mismo, o distinto, o ser del mismo porte, o ser compartir el color azul, ese tipo de cosas, son relaciones en las que se encuentran estos objetos. Pero por el simple hecho de mostrarles yo los objetos, no estoy yo haciendo relevante cuál de todas las relaciones en las que podrían esos estar involucrados, cuál es de la que yo quiero hablar, ¿sí? Pero justo el truco de Russell, digamos, el truco en las matemáticas, más bien, ¿ya? Más que el truco de Russell, el truco en las matemáticas es justo que nosotros en el acto de mirar los objetos podamos extraer, viendo, digamos, esta especie de máxima de extraer lo que es común entre estos objetos presentados. Ese ejercicio cognitivo es el que nos va a permitir saber a cuál es la relación a la que nos estamos refiriendo. Entonces voy a esto, ¿ya? Miren, ¿qué tal si es que yo ubico, digamos, por ejemplo, esto? El número 2, pongo una coma y pongo el 4, ¿no es cierto? Luego pongo el número 3, pongo una coma y pongo el 6.
pongo aquí el 1, pongo el 2, pongo aquí, digamos, el número 4 y aquí el 8, ¿sí? Y digamos, finalmente, bueno, ya, sí. Digamos que me fijo en este conjunto, ¿ya? Cuando yo pongo puntitos en el medio de estos pares ordenados, miren lo que estoy poniendo aquí adentro, se llaman pares porque hay dos y están ordenados porque importa el número que está a la izquierda con respecto al que está a la derecha porque tienen distintos roles, ¿sí? Distintas funciones. Sus funciones es lo que les va a dar el significado, ¿sí? Ya. Entonces, digamos, cuando yo pongo estos 3 puntos, lo que quiero decir es que de aquí hasta acá van a haber pares que tengan el mismo comportamiento, y de aquí a acá pares que tengan el mismo comportamiento, y de aquí a acá pares que tengan el mismo comportamiento. ¿Cuál es ese comportamiento? Entonces, antes de fijarnos en qué diría aquí donde estoy poniendo estos 3 puntitos, veamos qué es lo que tienen en común todos estos. Entonces, este par ordenado con este par ordenado, con este par ordenado, con este par ordenado, todos comparten algo. Lo que comparten es que, miren, el de la derecha es el doble del de la izquierda, ¿sí? Entonces aquí también el de la derecha es el doble del de la izquierda, el de la derecha es el de... Ya. Esa es, digamos, básicamente una de las relaciones que comparten ya. Otra relación que comparten diríamos es que son números, ¿no es cierto? Pero cuando yo les presento este conjunto en particular, no es que yo estoy tratando de referirme a la relación, miren, aquí hay números, ¿sí? Sino que estoy hablando aquí de la relación el doble, ¿sí? Entonces, justo el presentarles a estos elementos, de manera que estos elementos tengan algo en común, eso en común que extraemos mentalmente, eso se convierte en la relación en la que se encuentran, que tanto los elementos que están a la izquierda de cada par ordenado como los elementos que están a la derecha del par ordenado. Miren, yo, ¿qué es lo que extraigo en común de esto, con esto, con esto, con esto? ¿A qué me refiero en común? ¿Qué es lo mismo que yo encuentro en la relación que hay en el número de la derecha de la coma con el número de la izquierda de la coma en cada uno de estos paros ordenados? El 2 es el doble de este, el 4 es el doble de este es el doble de este de aquí es el doble de este. Por lo tanto, esto de aquí es la forma matemática de expresar la relación el doble, ¿sí? Entonces, digamos, la relación el doble matemáticamente estaría puesta de esta forma. Entonces, el truco para expresar relaciones, según esta, digamos, idea, es simplemente explicitar o mostrarle al observador, al que está analizando el problema, ¿sí? Los objetos que se encuentran en esa relación y poner el conjunto de todos los objetos que nosotros estamos considerando que se encuentran en esa relación, y la relación la vamos a extraer justo al sacar lo que es común en cada uno de estos pares ordenados, ¿sí? Ya, entonces, lo que yo quiero decir aquí es que, por ejemplo, si aquí estaba el 1, en estos 3 puntos están todos los elementos cuyo primer elemento del par ordenado se relaciona con el elemento que está a la derecha de ese par ordenado. Es decir, aquí van a haber números de esta forma. 1.1 con aquí 2.2, ¿no es cierto? Luego voy a tener 1.2 con, perdón, 1.2 con 2.4. Sí, aquí tendría 1.3 con 2.6, así. Ya, entonces lo que estoy tratando de decir es que, miren, todos los pares ordenados que irían aquí son todos los pares ordenados que van desde 1 hasta 2 en el par ordenado, en el elemento izquierdo, en el primer elemento del par ordenado. Sí, este va a ser el primero, el que está a la izquierda. Entonces, miren, estos avanzan, los que están a la izquierda de la coma avanzan de 1 hasta 2, sí, de aquí hasta acá. Y en el lado derecho voy a tener sus dobles, ¿sí? Y aquí lo mismo. En estos 3 puntos dice que aquí van a estar pares ordenados que empiecen, que tengan el primer elemento del par ordenado empezando en 2 y van a terminar los pares ordenados en aquellos, todos los que están en estos 3 puntos representan a que van a que ahí están contenidos los pares ordenados cuya componente izquierda iría desde 2 hasta 3, ¿sí? Y su componente derecha serían los dobles, ¿no es cierto? En otras palabras, me refiero que aquí iría el 2.1, y a la derecha iría el doble, que en este caso sería el 4.2. Aquí iría, digamos, el 2.2 y a la derecha iría el 4.4 y así, ¿ya? Entonces, ya, eso es para lo que puse los 3 puntos simplemente, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que quiero decir? Que esto de aquí ya es una relación, ya eso es lo importante de ahorita, ¿ya? Que este conjunto de pares ordenados ya es una relación, ¿ya? Ahora, lo que sabemos es que las relaciones es un conjunto que contiene a otro más pequeño al que llamamos funciones. Eso quiere decir que, ¿qué?
que todas las funciones son relaciones, pero no todas las relaciones son funciones, ¿sí? Ya, y entonces en pocas, las funciones son casos particulares de las funciones. Las funciones son relaciones, ¿sí? Ya, eso primero que nada. Y matemáticamente, ¿cómo expresamos esas relaciones? Pues con conjuntos de pares ordenados. Entonces, al final de cuentas, y estrictamente hablando, una función es un conjunto de pares ordenados, en este caso, que hablamos de funciones que van de los reales a los reales. Ya, ahora otra forma de expresar, miren, esto, es decir, es hacer lo siguiente, ¿ya? Es hacer lo siguiente, es decir, miren, yo voy a anotarle a la relación el doble con esta D simplemente, ¿ya? Y lo que voy a decir es que todos, voy aquí a poner un conjunto. Este conjunto son todos los elementos que forman parte, que conforman, en este caso, los primeros elementos de mi par ordenado. Todos los posibles números, ¿sí? Que pueden ir en mis pares ordenados a la izquierda de la coma. Sí, todos los posibles números. Entonces, en este caso, todos esos posibles números, miren, van del 1, desde el 2, del 3, va del 1 hasta el 4, ¿sí? Entonces, los posibles números que puedan ir a la izquierda y mis pares ordenados son, en este caso, todos los números que van desde el 1 hasta el 4, ¿ya? A esos números, digamos, el lado izquierdo, en vez de decir el lado izquierdo del izquierdo de la coma de mi par ordenado, se le dice a eso la componente X o la variable independiente. Entonces, todos los valores que puede tomar la variable independiente justo van a la izquierda de mis pares ordenados y por eso tiene un rol distinto a los números que pueden ir al lado derecho de mi coma, que son los valores que puede obtener mi variable dependiente y por eso tienen otro rol o otra función. Y por eso el par se llama ordenado porque importa el orden, porque todo lo que está a la izquierda de la coma corresponde a lo que es independiente, mientras que lo que está a la derecha de la coma corresponde a lo que es dependiente de lo de la izquierda, ¿sí? Y cómo depende el uno de lo otro, pues eso se extrae viendo de cada par ordenado, ¿cierto? Ya, entonces, digamos, otra forma de expresar esta misma información que está aquí en este conjunto de pares ordenados es, digamos, poniendo un nombre a este conjunto, le llamo a D. Ya, y a esto se le llama función. La función D, sí, va desde 1 hasta 4 las variables independientes y las variables dependientes en este caso serían todos los números que pueden estar al lado derecho de la coma en mis pares ordenados, a los cuales esos números, esa posibilidad de tomar valores en el lado derecho de los pares ordenados se les dice, digamos, se da porque a lo que está a la derecha de los pares ordenados se les llama variable dependiente, ¿sí? Entonces yo tendría aquí desde el 2 hasta el 8. Ya. Y finalmente, digamos, aquí yo trataría de hacer explícita la relación de lo uno con lo otro, ¿sí? Entonces aquí yo diría que todo lo que está a la derecha, que se va a llamar de aquí en adelante Y, o f de x, si ustedes quieren, ¿sí? Va a ser igual a todo lo que está a la izquierda, pero multiplicado por 2. De esta forma. Creo que mejor, entonces, miren, lo que yo estoy tratando de decir con esta notación es exactamente lo mismo que yo estoy tratando de decir con esta notación, ¿sí? Ya. Entonces, en pocas, ¿qué es una función? No olviden la definición, digamos, estricta sería que es un conjunto de pares ordenados. ¿Por qué? Porque el conjunto de pares ordenados nos permite reflejar relaciones y las funciones son un subconjunto de las relaciones. Ahora, digamos, la notación que usamos no es esta, sino usamos esta, donde definimos un dominio y el dominio es el conjunto de posibles valores que puede tomar la coordenada Y, la coordenada X, donde la coordenada X o la variable X o la variable independiente en general, viene a ser la variable que puede tomar todos los números que están a la izquierda de los pares ordenados, ¿sí? Mientras que lo que está acá se le llama, digamos, imagen o recorrido, y son todos los valores que va a tomar mi variable dependiente Y, ¿sí? Y el Y es solo un nombre que se le pone a la variable dependiente. Y en pocas, es todos los valores que pueden tomar los sitios que están a la derecha de la coma, ¿sí? Justo las variables son como sitios, ¿no? Que están esperando a ser llenados con distintos números, ¿sí? Ya, ahora una cosa importante de la notación es esto, ¿ya? Miren, como mi función ya se llama D, a las imágenes se les llama D de X en general, ¿sí? Si aquí yo a esto le llamaba F, entonces a las imágenes se le llama F de X. Entonces aquí hay una cuestión importante de la notación, ¿ya? Que la función es la que se nota con la F, ¿sí? La imagen de la función, es decir, los valores que yo voy a obtener en el lado derecho de estos pares ordenados, esos
todos y cada uno vienen a ser distintos valores que puede tomar la f de x. Es decir, para hablar de estos, de este, que son son valores que puede tomar esta variable, todo esto, ahí es que se pone este nombre, paréntesis x, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de la función y decimos la función f, deberíamos escribir solamente la f sin el paréntesis la x, ¿ya? Solo que a veces uno, digamos, tiene ya sobreentendido a qué se refiere, ¿ya? Entonces, esto de aquí específicamente es una ley de asignación. Me dice cómo se asignan los valores de la derecha en mis pares ordenados en base a los valores de la izquierda de mis pares ordenados, ¿sí? Entonces, miren, ya. En general, es más cómodo a veces, está asumido desde dónde hasta dónde van las variables independientes. Entonces, en general, ya cuando se trabaja, ¿no? En lo práctico, no se suele como hacer explícito, digamos, el dominio y el recorrido, o el dominio y las imágenes de la función, sino que se suele tratar de abarcar lo que es la función solamente a través de esta ecuación. Pero uno piensa que la función es una ecuación, y eso es un mal pensamiento, digamos, no es así, ¿ya? La función es un conjunto de pares ordenados, la función es todo esto, digamos, si ya no queremos expresarlo a través de un conjunto, si no queremos expresarlo a través de otro tipo de información, pues la información sería esto, esto y esto de aquí. La función es solamente esto de acá, ¿ya? Pero, digamos, este es un buen representante, muchas veces nos basta con usar esto, porque con esta es la herramienta con la que avanzamos los procesos, ¿no es cierto? Entonces, por eso nos solemos fijar en esto y llamarle la función o hablar de las funciones cuando usamos esta notación, el nombre de la función, un paréntesis y adentro de la variable independiente, ¿ya? Cuando en efecto, o lo que en realidad sucede es que la función en realidad es el nombre sin el paréntesis con la letra dentro, ¿ya? Porque el paréntesis con la letra dentro ya corresponde a los números que podría yo obtener usando justo esta operación, dándole aquí a X valores que están en este dominio, ¿ya? A las cuales se les conoce como imágenes de la función. Entonces, una vez que ya, digamos, recordamos esto, ¿no? Y que tenemos estas funciones, ya puedo hablarles un poquito, porque como les digo, esto es como una especie de introducción para que poder avanzar en los temas de la siguiente semana, ¿ya? Entonces, esto me imagino que les podrá ayudar a refrescar y a condensar un poco del conocimiento anterior acerca de relaciones y pues las funciones. Miren, las funciones son muy importantes porque otra vez las relaciones son muy importantes para el lenguaje y la forma matemática de expresar esas relaciones es como les acabo de mostrar. ¿Ya? Ahora, con respecto a nuestro tema de las derivadas, ¿ya? Entonces, para hablar de las derivadas podemos empezar con notando cómo tratar de cuantificar matemáticamente la rapidez de algo. ¿Ya? La rapidez en contraste a la velocidad. ¿Ya? La rapidez, digamos, es la intensidad de la velocidad, es decir, nos dice cuán rápido, la magnitud de la velocidad, ¿no es cierto? Recuerden que en física nosotros tenemos un tipo de expresiones matemáticas que llevan una información doble, ¿ya? Llamadas vectores, ¿ya? Entonces tiene información doble acerca de ciertas propiedades del mundo. Un tipo de información viene a cuantificar cuán fuerte, cuán intenso es la propiedad de la que hablamos, ¿sí? Nos viene a decir la magnitud de esa propiedad y otra es la dirección de la propiedad. Entonces, de manera que, por ejemplo, si yo empujo esta pizarra, digamos, hacia arriba, tengo un efecto sobre la pizarra y si es que yo le empujo así de lado, tiene otro efecto sobre la pizarra a pesar de que esté aplicando la misma fuerza. Entonces parece que importa la dirección de donde están, digamos, aplicadas las propiedades físicas, tal como, por ejemplo, la fuerza, ¿sí? La velocidad de sí mismo, miren, si ustedes ven eso así, ¿no es cierto? En su trayectoria, mientras se está moviendo, vimos que tenía distintas predisposiciones a moverse, ¿no? Mientras estaba subiendo tenía la predisposición a irse hacia arriba y mientras estaba bajando, pues la predisposición hacia abajo, ¿cierto? El movimiento inicialmente estaba así y después cuando descendió fue así, ¿ya? Entonces, digamos, la velocidad tiene la dirección de hacia dónde se está moviendo, ¿sí? Ya, ahora, si nosotros hablamos de la rapidez y la anotamos con la letra V, ¿sí? Nos gustaría ver cómo cuantificar esto. Entonces, para esto, nos generamos un experimento, ¿sí? ¿Qué experimento? Pues el experimento en el que les pido a dos personas que corran
¿sí? Pero primero les voy a pedir que corran dándoles un tiempo fijo a ambas personas, ¿ya? Y voy a ver cuál llega más lejos. Entonces, supónganse que a esta persona de aquí le doy 5 minutos para que corra y la persona de abajo también le doy 5 minutos para que corra, ¿sí? Entonces, digamos, aquí voy a tener otra persona y esta también va a tener, digamos, esta tiene 5 minutos y esta tiene 5 minutos, ¿ya? Y la cosa es que después de pasar los 5 minutos, es decir, a la primera y a la segunda persona les doy el mismo tiempo. Ya, entonces, digamos, dados un mismo tiempo, quiero ver cuál es la distancia que recorrió el uno y el otro, ¿no es cierto? Supóngase que después de esos 5 minutos, esta persona estuvo, por ejemplo, por acá, ¿ya? Mientras que después de los 5 minutos, esta otra persona, en cambio, estuvo por acá, ¿ya? Entonces, como ven, recorre más distancia que en el mismo intervalo de tiempo, yo les pregunto cuál sería más rápido. ¿Cuál de esos dos, bajo estas premisas, estarían yendo más rápido? Entonces, ustedes dirían de ir de arriba, porque recorre más espacio, digamos, para un mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, eso matemáticamente se suele expresar con relaciones de proporcionalidad. Se dice que algo es directamente proporcional a otro si es que el uno aumenta y el otro también aumenta, o si es que el uno disminuye y el otro también disminuye. Digamos, por ejemplo, mi cansancio, digamos, es directamente proporcional al ejercicio que haga. Voy a sentir más cansado mientras más ejercicio haga, me voy a sentir menos cansado mientras menos ejercicio haga. Ya, entonces ahí se dice que el cansancio y la cantidad de ejercicio son directamente proporcionales, ¿ya? Mientras que, por ejemplo, algo que sea inversamente proporcional o cuando hay una relación inversamente proporcional, significa que una propiedad aumenta y la otra disminuye. Tipo, por ejemplo, digamos, si yo disminuyo la cantidad, no sé, de alcohol que ingiero, mi salud aumenta, por ejemplo, ¿sí? Ya, entonces, en este caso, matemáticamente, ¿cómo hacemos esto? Primero que nada, este símbolo de aquí es el signo de proporcionalidad, ¿sí? Cuando yo ubico una cosa acá, yo digo que esto de aquí va a ser directamente proporcional a lo que yo ponga acá, si es que ambas cosas van a estar, si ambos términos van a estar en el numerador. Entonces, en este caso, yo diría que la velocidad y la distancia recorrida, la cual la voy a anotar con delta X. ¿Por qué? Porque X, digamos, indicaría la posición en la dimensión horizontal que estaba analizando, ¿sí? Entonces, digamos, supónganse que la persona al inicio estaba, no sé, en el punto 2, en el del espacio, ¿sí? 2, aquí está el 0, digamos. Y al final terminó en el punto 10 del espacio, ¿sí? De lo que estaba corriendo, ¿ya? Entonces, si la posición final, X final, era 10 y la posición inicial era 2, la distancia que recorrió en este caso sería 8. ¿Cómo calculo el 8? Pues restando el 10 menos el 2. Es decir, yo podría al XF restar el XY y así saber cuánto es la distancia que recorrió, ¿no es cierto? Ya, es decir, posición final menos posición inicial me va a decir la distancia recorrida. Y cuando uno tiene, digamos, una propiedad evaluada en un punto final, entonces esa propiedad evaluada en el punto inicial se tiene una notación compacta para cuando se restan dos propiedades, digo, la misma propiedad en dos puntos distintos, ¿sí? Entonces esa notación es este triángulo que es el delta y aquí yo pusiera la propiedad que está siendo restada, ¿sí? Entonces la propiedad posición está restada de un punto inicial menos un punto, perdón, final menos un punto inicial, ¿ya? Entonces este delta X es justo la distancia recorrida, ¿ya? Ahora fíjense que planteo yo este otro experimento, ¿ya? Uno en el que en vez de darles un tiempo definido para que corran y ver cuál llega más lejos, ahora lo que voy a hacer es darles un espacio fijo para que corran, ¿sí? Y ver cuál se demora más o menos tiempo. Entonces, digamos que yo tanto a la persona de negro y a la persona de rojo que dibujé, les voy a hacer recorrer la misma longitud, es decir, por ejemplo, esta longitud de aquí, digamos que es la misma, ¿ya? Entonces, digamos, aquí yo tengo a la persona de negro yendo a correr y yo tengo aquí a la persona de rojo. Y digamos que ya van estas personas a correr, ya. Entonces, la cuestión es que supónganse que esta persona de aquí, la distancia es la misma en este caso. La distancia es la misma, ¿sí? Entonces la distancia es la misma en ambos casos, solo que este de aquí llega hasta completa esa distancia
en, supónganse, 1 minuto. ¿Sí? Y supónganse que este completa la misma distancia, el de abajo, pero en cambio en 10 minutos. Entonces, aquí es claro que si yo les pregunto cuál está yendo más rápido, sí, supónganse que este llega hasta acá, pero en 10 minutos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, si yo les pregunto cuál es el que va más rápido, pues de ley me dicen el de arriba, ¿ya? Porque se demora menos tiempo para recorrer la misma distancia que el de abajo, ¿sí? Menos tiempo que el de abajo, ¿sí? Entonces, este de aquí va a ser más rápido que el de acá abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a medida que yo me demoro menos tiempo, entonces soy más rápido. Entonces, si ven como una propiedad, digamos, tiempo que me demoro disminuye, mientras que la propiedad, digamos, rapidez aumenta. Entonces, digamos, la propiedad tiempo transcurrido con rapidez son inversamente proporcionales. Para poder reflejar expresiones inversamente proporcionales, lo que se suele usar son las fracciones, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque fíjense, comparen estas tres fracciones de aquí. Sí, sí está grabando estas tres fracciones de aquí. Ya 10 sobre 10, compárenla, por ejemplo, con la fracción. Vean que no estoy poniendo igual porque voy a considerar esto por un lado, luego esto por otro lado, y luego esto por otro lado, ¿sí? Entonces, lo que me doy cuenta es que la totalidad de esta fracción es 1, ¿sí? Que la totalidad de esta fracción, en cambio, aquí es 2, y la totalidad de esta fracción aquí es 5, ¿ya? Y lo que noto es que las fracciones van aumentando, ¿sí ven? A medida que, digamos, los denominadores van disminuyendo. Entonces nos damos cuenta que hay justo la relación que yo busco expresar, que mientras lo uno disminuye, lo otro aumenta, se puede, lo encuentro en las fracciones, en la totalidad de la fracción y en el denominador. El denominador va disminuyendo, pero en cambio la totalidad de la fracción va aumentando, ¿sí cachan? O, digamos, yo voy aumentando en los denominadores, los valores. ¿Y qué es lo que pasa con las fracciones? Las fracciones, la totalidad de las fracciones disminuye. Si ven, voy aumentando los denominadores, pero la totalidad de las fracciones, los valores disminuyen, ¿no es cierto? Entonces, por eso las fracciones nos ayudarían a reflejar relaciones inversamente proporcionales. Ahora, miren, en los principios matemáticos de la filosofía natural, que es donde Newton plantea las relaciones de las fuerzas entre los planetas y la distancia que hay, de la cual sale su ley de gravitación universal. Es decir, la fuerza de gravedad es igual a la constante gravitacional por la masa de un planeta por la masa de otro planeta dividido para la distancia entre los planetas del cuadrado. Esa fórmula, digamos, no se plantea al inicio en el principio, en los principios matemáticos de la filosofía natural, no se las manifiesta como un igual, sino con este símbolo de proporcionalidad. Ya, ahora, eso como nota histórica nada más. El momento que nosotros tenemos así, por ejemplo, que la velocidad es directamente proporcional al espacio recorrido, ¿sí? Nosotros podemos cambiar este símbolo de proporcionalidad por uno de igual, si es que a esto le multiplicamos por una constante, ¿sí? Entonces yo siempre podría hacer esto. ¿Ya? Donde esta constante se suele escoger de manera que sea compatible con los experimentos, ¿sí? Entonces, esta se halla después de hacer, digamos, experimentos, ¿ya? O se la define de manera que, digamos, sea adecuado con la teoría que se está usando en geometría euclidiana. Digamos, esta constante es 1, ¿sí? Ya, ahora, la cuestión es que, miren, ¿qué pasa si yo les digo que quiero reflejar a través de una relación de proporcionalidad inversa? Quito el A porque el A es 1 en este caso, ¿sí? Y poner la relación de proporcionalidad inversa que hay entre la rapidez y el tiempo. ¿Cómo lo haría? Pues para reflejar eso, lo que se hace es poner el tiempo en el denominador. ¿Por qué? Porque miren, si yo algún rato voy a terminar quitando la relación de proporcionalidad por un igual, ¿sí? Porque el primer paso sería decir que la rapidez es directamente proporcional a la distancia recorrida e inversamente proporcional al tiempo usado para recorrer. Ya, pero este tiempo que está aquí, yo diría que es inversamente proporcional a esto, notándolo matemáticamente con esta operación. ¿Por qué puedo permitirme notar con esta operación? Porque algún rato esta relación de proporcionalidad va a transformarse en un igual cuando esto se le multiplica por un coeficiente, ¿cierto? Ya que en este caso les digo que va a terminar siendo 1 por una constante, que en este caso va a ser 1. Ya, ahora, noten cómo a medida que el denominador aumenta, la totalidad de la fracción va a disminuir, pero la totalidad de la fracción a su vez es la velocidad. Entonces, lo que estaría en pocas diciendo es que la velocidad va a disminuir a medida que el tiempo va a aumentar o que la velocidad va a ser más grande a medida que el tiempo disminuye. ¿Sí? Justo explicitando o haciendo claro
la relación inversamente proporcional que había entre la velocidad y el tiempo. Entonces, eso es en efecto lo que pasa. Ya inicialmente lo que se hubiera hecho es decir, bueno, la rapidez es directamente proporcional al espacio que se recorre e inversamente proporcional al tiempo que se demora en recorrer. Y usaría este signo. Y lo que hiciera es después decir, bueno, vamos a multiplicar esto por una constante. Esa constante es 1. Y ahí es cuando yo me daría permiso a cambiar ese signo de relación de proporcionalidad a el signo del igual. ¿Ya? Una vez que tenemos así, esto se suele tomar como la definición canónica de la velocidad media. ¿Sí? Entonces esto más puntualmente, más concretamente se le suele llamar velocidad media. Le voy a poner v sub m para decir velocidad media. ¿Ya? Ahora, esta velocidad media de aquí, miren lo que está asumiendo ya. Y entonces aquí es importante notar eso ya. Cuando uno escribe de esta forma y ya la empieza a interpretar matemáticamente, el momento en el que yo lo interpreto matemáticamente, que esto que está solito a un lado de la ecuación es la variable dependiente. Entonces yo ya estoy diciendo que la identidad de esto depende de que esto de aquí se dé y sea de tal forma. ¿Sí? El número que obtenemos aquí va a depender del número que hay acá arriba y del número que hay acá abajo. Entonces, recuerden lo que les decía de fundamentalidad. Lo menos fundamental depende de lo más fundamental. ¿Sí? Donde fundamental en este caso son aquellas entidades que determinan o ayudan a determinar el ser y la existencia de lo menos fundamental. Entonces aquí parecería que está implícito, cuando uno escribe de esta forma, está implícito que como que se genera la propiedad rapidez una vez que se haya recorrido cierta distancia y ya hayamos usado cierto tiempo para recorrer esa distancia. ¿Sí? Entonces, si uno parte de eso y lo ve como que pucha una especie de verdad cerrada y que la velocidad no puede ser más allá o distinto a ya haber recorrido una distancia y haber transcurrido cierto tiempo y cuantificar esa división, entonces podríamos encontrar problemas. ¿Por qué? Porque justo lo que Newton se pregunta, o al menos digamos no de esta manera, pero lo que investiga cuando propone su método de fluxiones, el método de fluxiones es una fluxión es lo que en este tiempo llamaríamos derivada. Es justo, introduce este análisis para poder responderse a la pregunta, ¿existe velocidad o rapidez en este caso? Sí, existe rapidez para un instante de tiempo. Ya, ahora miren. Ya, esa sería como que la pregunta, ¿no? ¿Existe rapidez para un instante de tiempo? Entonces, la pregunta es problemática porque aquí se está preguntando acerca de un instante de tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un instante de tiempo y un intervalo de tiempo? Fíjense, esto de aquí, el delta t, en pocas significa tiempo final menos tiempo inicial, ¿sí? Que si yo dibujara en una recta numérica en el eje horizontal, dibujar el tiempo, y aquí está el tiempo cero, ¿sí? Entonces, supónganse que hay un tiempo inicial en el que empieza algo, digamos, empieza a las 9, ¿sí? 9 a.m., por ejemplo, ¿sí? Ese es un punto del tiempo, como cuando yo digo, por ejemplo, empezamos clases a las 9, ¿ya? ¿Qué estoy dándoles ahí? Les estoy dando un instante de tiempo. Pero cuando digo que la clase dura de 9 a 11, estoy dándoles un intervalo de tiempo. Entonces aquí yo estoy considerando otro instante de tiempo que viene a ser mi tiempo final, que es el intervalo 11, es el tiempo 11, ¿sí? No el intervalo, es el instante de tiempo 11. Y el intervalo que hay desde el primer instante hasta el último instante que estoy considerando, en este caso sería 2 horas, es decir, ¿cómo tengo esas 2 horas restando el instante final menos el instante inicial? Entonces, si yo resto 2 instantes, lo que obtengo es un intervalo. ¿Cuánto duró la clase? Sería 2 horas en este caso, si es que, digamos, empieza en el instante 9 y termina en el instante 11. ¿Sí? Ya, entonces, esa es la diferencia entre instante e intervalo. Ahora, fíjense en que esto de aquí viene a ser justo mi delta t. ¿Cuánto vale delta t? 2. Justo de que acá hay 2, ¿cierto? Sí, en este caso, el delta t es 2. Ya, este es mi delta t. Ya, ahora, ¿cómo yo haría? ¿Cómo una vez teniendo el lenguaje de intervalos yo paso al lenguaje de instantes? Lo que podría hacer es reducir todo el intervalo, todo lo que yo pueda hasta que esta longitud temporal, si esta extensión de tiempo se convierte en un punto. Entonces, la cosa sería como que
a esto de aquí, irlo haciendo más y más y más y más pequeño de manera que tienda a cero, ¿sí? Entonces, uno empieza a usar las herramientas de los límites, porque los límites son los que nos permitirían pasar de, digamos, intervalos a instantes, ¿sí? Porque reducen la variable intervalo temporal, en este caso, a que tienda a ser cero, ¿sí? Ya, entonces, ahora, la pregunta se mantendría hasta ahorita, ¿no es cierto? Mire, existe rapidez para un instante de tiempo. ¿Por qué sería problemático responderse esto? Porque si uno toma en cuenta esta definición de velocidad, aquí no se habla nunca de un instante de tiempo. Cuando yo hablo de un instante de tiempo, eso significa que el intervalo de tiempo es cero. De hecho, miren aquí, en este caso, matemáticamente no existe la división para cero, por lo tanto aquí se asume que el delta t es cero, tiene que ser distinto de cero. Entonces, si es que yo nunca puedo considerar, miren, un delta t igual a cero, entonces como que yo nunca pudiera considerar un instante miren, un instante de tiempo. Un instante, cuando yo considero un instante de tiempo, estoy excluyendo considerar un intervalo de tiempo. O en otras palabras, cuando yo considero un instante de tiempo, estoy considerando un intervalo de tiempo igual a cero. Y aquí estoy excluyendo considerar un intervalo de tiempo igual a cero. Estoy diciendo que el intervalo de tiempo tiene que ser distinto de cero. Entonces, por un lado, cuando me preguntan, ¿existe una rapidez para un instante de tiempo? La pregunta estaría como difícil de responder. ¿Por qué? Porque nuestra definición de velocidad asume ya la existencia de un intervalo, y asumir la existencia de un intervalo de tiempo implica que yo estoy aceptando que el delta t puede ser distinto de cero, ¿sí? Y entonces ahí entra en una contradicción con esto, porque aquí matemáticamente estoy exigiendo que el delta t sea distinto de cero. Cuando yo estoy hablando de instante, tengo que justo considerar un delta t igual a cero, ¿sí? O que tienda a cero. Ya, ahora, la cuestión es esta, ¿no? Justo, miren, si la definición conceptualmente era el espacio que yo recorro en un tiempo que yo me utilizo para recorrer ese espacio, si es que yo considero el movimiento como una sucesión de fotos, por ejemplo, yo cojo y me muevo de aquí para acá, ya, y me cojo y me muevo así, ya, y ustedes lo que hacen es como que tomar fotos, ¿no? Y ven mi movimiento como mi primera foto así, la segunda foto así, la tercera foto así, ya. Entonces, y ven como que el movimiento como la consecución de estas imágenes. Entonces, yo me preguntaría, cuando estoy, digamos, en la foto que está así, ¿ya? Ahí, ¿cuál es el tiempo que yo estoy usando para recorrer una distancia? Si estoy yo parado en un punto, ¿cuál es la distancia que estoy recorriendo? No habría ninguna distancia que estoy recorriendo porque estoy parado en un punto, ¿sí? Y además que en ese instante de tiempo solamente puedo estar en una posición. Entonces, si en ese instante de tiempo solo puedo estar en una posición, ¿sí? Entonces, ¿cómo? Miren, esto de aquí es en cambio intervalo, ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos, me preguntan acerca de una velocidad si para la velocidad yo necesito haber ya recorrido una distancia y haber usado un intervalo de tiempo? Entonces, si yo estoy en un instante, ¿cómo yo puedo haber recorrido y estoy parado en un punto del espacio y solamente en ese punto del espacio, cómo pueden decir que estoy recorriendo un espacio? ¿Sí? Entonces, este concepto parece que no aplicaría para poder responder esta pregunta, ¿sí cachan? Ya, entonces, la cuestión aquí es que, ¿cómo respondernos esto? ¿Sí? Y la solución es como un chance simple, digamos, a nivel conceptual, en el sentido de que, miren, lo que yo podría hacer es, ¿qué tal si es que yo dejo de considerar a la velocidad como algo que solamente se puede dar una vez que ya se haya recorrido una distancia y haya transcurrido un intervalo de tiempo? Cuando yo planteo la velocidad así, parecería que la única opción que tenemos de concebir la velocidad es esa, como algo que emerge o surge después de que ya se recorrió una cantidad de espacio, ¿sí? Pero ¿qué tal si es que yo, por ejemplo, esta misma expresión la pongo de esta forma? La pongo así, como miren, voy a pasar al otro lado a multiplicar, y entonces voy a tener dt, y voy a tener aquí b, y esto va a ser igual al delta x, ¿ya? Para que no se traumen, esto de aquí lo voy a leer de derecha a izquierda, es decir, voy a poner el delta x acá, ya la ecuación quedaría de esto. Estoy haciendo simplemente pasando al otro lado y leyendo la expresión de derecha a izquierda, y se leería así, ¿ya? Ahora, esto es por... Miren, aquí conceptualmente cambia la percepción de la rapidez. ¿Por qué? Porque miren, yo aquí no es la que es la variable dependiente, es el espacio, sí, el intervalo espacial.
Pero en este caso, este es un intervalo espacial no ya dado o ya recorrido, sino que en este caso es un intervalo espacial que puede surgir. Este es el espacio que yo puedo recorrer. Si es que para un instante ya tengo esta propiedad de aquí. Y si es que yo tengo esta propiedad de aquí, esto es como el corazón del movimiento, lo que me permitiría, si es que yo tengo esta propiedad que se va a llamar velocidad instantánea, si yo tengo esta propiedad de aquí, yo tengo una propiedad llamada velocidad para un instante, es decir, si yo tengo una velocidad instantánea, ¿sí? Eso es lo que me permite, me abre la posibilidad, me da la capacidad o me predispone a que yo pueda recorrer este espacio en este intervalo de tiempo, ¿sí? Entonces, miren, cuando yo propongo la oración matemática de esta forma, esta se convierte en la variable dependiente. Entonces, el espacio este de aquí se convierte en el espacio que se recorrería o que se podría recorrer, tiene la posibilidad de recorrerse si es que yo tengo esta propiedad para un tiempo dado, ¿sí? Es decir, si yo tengo la propiedad velocidad para un instante. Mientras que acá el delta X no es un espacio que se podría recorrer, sino que es un espacio ya recorrido. Entonces, esto de aquí, la velocidad de aquí, lo que hace es reflejar un hecho, algo que ya sucedió. Mientras que la velocidad de acá es una propiedad que refleja una potencia, una predisposición a que se dé algo. Miren, aquí la predisposición del movimiento está que se recorrerá esta distancia si es que se tiene esta potencia, esta propiedad usada, si esta propiedad B se mantiene tal cual el valor de aquí se mantiene durante este tiempo, ¿sí? Entonces, si se mantiene este valor durante este tiempo, entonces, si se mantiene esta propiedad durante este tiempo, se va a poder recorrer, mientras que aquí el delta X es algo que ya se hizo, ¿sí? Entonces, miren, la cuestión es que cuando yo hago esto, en esta oración matemática, si yo les hubiera presentado no la velocidad involucrada o imbuida en esta expresión matemática, sino aquí, entonces si yo usara esto de aquí, fíjense que a priori aquí no tengo por qué exigir que el delta t sea distinto de cero, ¿sí? Aquí sí tengo que exigir, pero acá ya no. Entonces el truco está en que, bueno, parece ser que sí hay una propiedad llamada velocidad para un instante, que no solamente emerge después de que ya se haya recorrido cierta distancia, sino que hay esta propiedad que me va a posibilitar recorrer cierta distancia, ¿sí? Justo el análisis que hace Newton lo hace dentro de o usando los elementos de la mecánica racional. La mecánica racional, o en otras palabras, la física, ¿sí? Entonces, es una manera en la que la física motiva desarrollos matemáticos, ¿ya? A través del pensar en el movimiento y en el cambio es que se empiezan a proponer las derivadas, ¿sí? Tanto en el caso como de Newton, como en el caso de Leibniz, que también fue co-descubridor del cálculo diferencial. ¿Ya? Entonces, miren, cuando uno tiene esta expresión, ¿sí? A pesar de que es casi la misma expresión de acá, ¿sí? Porque esta expresión el valor de velocidad de delta X y de delta T, y aquí el valor de delta X, delta T y B, siempre están relacionados de la misma forma, aquí y acá, ¿sí? Para todos los valores, excepto para el valor de delta T igual a 0. ¿Por qué? Porque para este valor yo no puedo aplicar esta expresión, pero para este valor delta T igual a 0 sí puedo aplicar esta expresión de aquí. Pero fíjense que aquí, yo podría hacerme como que, no sé, una tabla, ¿ya? Entonces, digamos, yo podría hacer una tabla que tenga aquí delta X, yo tendría aquí delta T, yo tendría aquí un B, ¿no es cierto? Yo pudiera dar valores. Supónganse que yo pongo aquí el valor de 3, aquí el valor de 1, esto tendría 3. Yo pongo aquí el valor de 3, aquí yo pongo, no sé, 2, y aquí yo tendría 3 medios, y así, ¿no es cierto? Podría generarme una tabla. Esta tabla va a ser la misma tabla que yo pueda obtener con esta expresión matemática. Exactamente la misma, a excepción de para cuando el delta T vale 0, ¿sí? Entonces, la tabla es la misma, esta tabla va a mantenerse para este y para este, a excepción de para el valor delta t igual a 0, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en el delta t, yo no podría poner 0 para cuando use esta explicación, pero sí pudiera poner 0 cuando yo use esta explicación. Pero entonces esto nos sugiere algo ya. Nos sugiere que la relación que tienen estos tres es la misma que la que tienen estos tres, solo que digamos, cuando yo uso una forma de darme explicaciones, como viéndole a la velocidad emergiendo después de que ya hay transcurrido un tiempo y un espacio transcurrido, digamos, ahí tengo una restricción operativa, que no puedo poner aquí en el texto. Para yo pasar, digamos, a la otra relación, ¿sí? Donde esta vez se comporta como una potencia, una predisposición a que se dé algo,
¿sí? A que se pueda recorrer este espacio. Para pasar de esta explicación a esta, digamos, lo único que hay que hacer es ir de una expresión que tiene una dificultad matemática para tener un cero en el denominador a una expresión que no tenga esa dificultad matemática y que me permita tener el cero donde está el delta t. Porque cuando yo tengo el cero en el delta t, ahí es cuando yo me estoy refiriendo a las velocidades instantáneas, ¿ya? Ahora, ¿cómo se hace esto ya más formalmente? Justo usamos estos conceptos para hablar de límite. Usamos estos conceptos cuando hallamos los límites y así las derivadas, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero ahorita brevemente mostrarles, ¿ya? Entonces, supónganse que, bueno, primero que nada noten esto, ya, que una derivada es una tasa de cambio, ¿ya? ¿Qué es una tasa? Una tasa en matemáticas es una fracción. Las fracciones son súper útiles porque nos ayudan a explicitar comparaciones. Lo que muestro es cuánto es lo del numerador con respecto al valor del denominador. Supónganse que alguien tiene 40 años de edad. Yo quiero comparar cuánto más es la edad de esa persona con respecto a alguien que tiene, no sé, 20 años, por ejemplo. Entonces yo podría coger y comparar 40 con 20 de esta forma a través de una división, ¿no es cierto? Y aquí ya tengo una tasa, ¿sí? Entonces, digamos, cuando hago esta comparación, miren, aquí me da 2. ¿Qué es lo que me quiere decir? Que lo de arriba es el doble de lo de abajo, que la edad 40 años es justo el doble de la edad 20 años, ¿no es cierto? Entonces ahí tengo yo una comparación. Ya, entonces ahora, cuando uno deriva, lo que uno tiene en efecto es una tasa de cambio. Entonces también compara. ¿Pero compara qué? Compara el cambio. ¿El cambio en qué? Compara el cambio en la variable dependiente versus el cambio en la variable independiente. Por eso, digamos, si nuestra función f de x, ¿sí? Ya, para mostrar mejor eso, veámoslo en un dibujito ya, para ya ir adentrándonos más a la parte de la derivada, ¿no? Entonces, otra vez, miren, una derivada sí es una tasa, pero es una tasa de cambio. ¿Por qué? Porque compara la variación en las variables dependientes con respecto a la variación en las variables independientes. Una variación en las variables dependientes versus la variación en las variables independientes. Entonces, fíjense en eso, ya, eso es como la noción de la derivada, ¿no es cierto? Pero cuando esta variación es infinitesimal, se dice, es decir, cuando es muy pequeña, ¿sí? Ya, entonces, piensen en lo siguiente. Piensen que ustedes tienen aquí, lanzan esto, lanzan así, entonces, digamos, recorre posiciones en Y, ¿no? Sí, entonces como que la recta numérica yo, por ejemplo, le podría poner aquí. O sea, al inicio estuvo en la posición 0, luego subió 1 centímetro, luego 2 centímetros y así, ¿no es cierto? Ya, entonces, digamos, llevan a ser las posiciones, ¿sí? Y en el eje horizontal va a estar el tiempo. Ya, ahora supónganse que yo tomo un movimiento, ¿sí? Y digo, bueno, en este movimiento para el tiempo 0, supónganse que hago una tabla, tiempo versus posición. Yo digo que para el tiempo 0 la posición era 0, que para el tiempo 1 la posición era 1 centímetro, que para el tiempo 2 segundos la posición era 4 centímetros, que para el tiempo 3 segundos la posición era 9 centímetros, ¿ya? De altura, ¿no? Con respecto a la palma de mi mano, que fue desde donde lancé el marcador, ¿sí? Ya, entonces supónganse que tengo eso así. Ya, ahora la cuestión es que a mí me gustaría esta información que está en esta tabla, que muestra simultáneamente y el tiempo y la posición donde se encuentra el objeto mientras se mueve, quisiera reflejarlo gráficamente. ¿Cómo hago eso? Entonces, cada uno de estos números van a corresponder a coordenadas de un par ordenado que va a representar las coordenadas de un punto en la gráfica que va a representar justo va a representar este movimiento, cómo voy avanzando en el espacio a medida que avanza el tiempo, ¿sí? Entonces, miren, los puntos de esto de aquí se convierte en un par ordenado, el 0, 0, que me dice que la coordenada de x es 0 y la coordenada de y es 0, y que el punto que tiene la coordenada x y la coordenada y es 0, me dan, ese punto forma parte de la gráfica, eso es lo que me dice esto. Miren, ahora tomo este par ordenado, entonces tengo que considerar el punto de coordenadas 1, 1, que viene a ser este punto de aquí. Luego tengo que considerar el punto de coordenadas 2, 4, ¿sí? Que viene a ser este de acá. Luego voy a considerar el punto de coordenadas 3, 9, que viene a ser, digamos, este punto de aquí, ¿ya?
Ahora, supónganse que yo en efecto no solo tenía estos pares ordenados, sino que tenía para el tiempo 0.001, para el tiempo 0.002, para el tiempo así hasta llegar hasta el 1, de ahí del 1.1, 1.2, 1.3 y así, para todos los tiempos que van desde 0 hasta 3, por ejemplo, ¿sí? Y yo dibujo todos los pares ordenados a manera de puntos en mi plano cartesiano y lo que van a generar es esta parábola, ¿ya? ¿Sí? Entonces, estos puntos formaban parte de una parábola. Si uno todos los puntos infinitos que salen de una tabla de este estilo, pues yo tendría esta parábola. Ya. Ahora, la cuestión es que, bueno, aquí debe estar un poquito más curvita. Ya, sí. Ya, la cuestión es esta. Ya. Que yo sé que las posiciones con respecto al tiempo se están relacionando a través de, tienen una relación. ¿Ya? Yo sé que la posición es el cuadrado del tiempo. Entonces yo puedo expresar eso a través de una ecuación, ¿no es cierto? Y esta ecuación refleja, como mencioné hace un momento, la relación que hay entre la posición y el tiempo, y las relaciones son a su vez funciones, las funciones son a su vez relaciones. En este caso, voy a tener una función que refleje este comportamiento, cómo avanza en el espacio o cómo se mueve en el espacio a través del tiempo el objeto que lancé, que en este caso era el marcador, ¿no es cierto? Entonces yo podría decir que las posiciones son, ya los puedo obtener, los valores de posición, si es que a los valores de tiempo los elevo al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora esta y es una función, es decir, es un valor que depende, es una variable dependiente, ¿no es cierto? En este caso va a corresponder a las imágenes de mi función, ¿ya? Entonces, digamos, aquí en general, en vez de poner y, como saben, yo puedo poner f de en este caso, ¿sí? Entonces yo digo que estos valores de aquí, que van a corresponder a los de la posición, se van a obtener si es que yo al tiempo lo elevo al cuadrado, ¿no es cierto? Ya. Ahora, por definición, la imagen de una función es el valor que se obtiene después de que yo en la máquina matemática llamada función ingreso valores de entrada. Entonces, miren, es como que yo tengo aquí una máquina f, que yo le doy datos de entrada y esta me da datos de salida, ¿no es cierto? Sí. Entonces, los datos de entrada que les doy son las x, y los datos de salida que me dan, los valores después de haber, en este caso son t, ¿no? Entonces, meto valores de tiempo. Y lo que hace esta máquina es operar esos valores de tiempo. ¿Cómo los opera? En este caso me dice explícitamente cómo los opera, los eleva al cuadrado. Y lo que me va a dar de respuesta se suele escribir así. Los números que me dan de respuesta, los productos de haber sido procesados estos valores de tiempo en esta función, se los nota de esta manera, f de t. Y a estos de aquí se les dice imágenes. De manera que si t, por ejemplo, es 5, ¿sí? Pasa por la máquina matemática f y lo que me devuelve es un f de t igual a, ¿qué? A 25 en este caso, ¿sí? Entonces, el 25 es uno de los posibles valores que puede tomar mis imágenes. ¿Cómo me refiero ya a las imágenes de los valores t? Como f de t, ¿sí? Entonces, en este caso, supónganse que en vez de yo tomar los valores 1, 2, 3, así en mi eje horizontal, yo digo, bueno, ¿qué tal si es que yo tomo algún valor cualquiera de mi dominio, de mi función? Porque como ven esto de aquí, esta gráfica está representando una función, donde las funciones son hijitos particulares de las relaciones, ¿ya? O las funciones de ley son relaciones, ¿sí? Ya, entonces digamos que yo quiero enfocarme en un valor de tiempo cualquiera al que le voy a llamar t, ¿sí? Y quiero enfocarme en otro valor de tiempo cualquiera al que le voy a llamar t más h. Entonces, este valor de aquí está distanciado del primer valor por una distancia h, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ahora, fíjense en lo siguiente. ¿Cuál es la coordenada, la correspondiente imagen de este valor t? La correspondiente imagen de este valor t, sí va a ser un valor que tome, que yo lo escriba en esta eje vertical. Y ese valor va a ser el valor f de t, porque las imágenes de t son las de f de t, ¿sí? Ya, si yo meto aquí el valor t, la respuesta de procesar va a ser f de t. Es una forma de nombrar a la imagen, ¿cierto? Ya, y ahora, la imagen, en cambio, de este valor de aquí va a ser la función f aplicada. Esto de aplicada significa que voy a abrir un paréntesis y la función f la voy a aplicar, el conjunto de operaciones se van a aplicar ¿a qué? A lo que está aquí, adentro del paréntesis. En este caso va a ser t más h. Esto es la forma de notar la imagen correspondiente a este valor de aquí, ¿sí? Entonces, digamos, en este caso, esa imagen sería notada como f de t más h, ¿sí? ¿Qué estoy notando con esto y qué estoy notando con esto? Con esto estoy notando la correspondiente imagen de este valor, es decir, el valor que se obtiene al procesar en la operación o en la función f el valor t.
Y esto de aquí es mi forma de notar el número que se va a obtener al procesar en la función o máquina matemática f el valor t más h, ¿sí? Ya. Entonces, miren qué es lo que va a pasar aquí. Que si es que yo, como les digo, estas f son valores de posición, ¿sí? ¿Cómo yo hallaría la velocidad media? ¿Sí? Una forma de hallar la velocidad media, ¿sí? Sería simplemente, voy a hallar la rapidez media, perdón, en este caso. Voy a hacerlo como antes. Voy a ver el espacio que recorro y veo el tiempo que me demoro en recorrer ese espacio. ¿Cómo hallo el espacio recorrido? Cojo una posición final y le quito una posición inicial. Miren, estos de aquí son justo valores de posición en el eje y están las posiciones. Este de aquí es la posición, digamos, final para un tiempo posterior t más h y le voy a quitar este valor de aquí que es la posición inicial para un tiempo presente t, ¿sí? Entonces, digamos, la velocidad media tendría acá arriba una resta, ¿sí? Es decir, una variación de una propiedad. La resta es una variación, ¿sí? Entonces, yo tengo aquí f de t más h y aquí tendría menos f de t. Estoy restando la posición para cuando yo estoy en un tiempo t más h menos la posición cuando yo estoy en un tiempo t, ¿sí? Y abajo yo tengo que poner el intervalo de tiempo que me demoro en ir de esta posición a esta posición. En mi gráfico es fácil ver, voy de este valor a este valor de tiempo cuando me muevo de este punto espacial a este punto espacial. Entonces, ¿cuál es el intervalo temporal que me estoy demorando? Es h. Pero también se lo puede obtener, digamos, simplemente restando el tiempo final menos el tiempo inicial. El tiempo final en este proceso que estoy analizando sería t más h, ¿no es cierto? Y a esto le quito menos el tiempo inicial, que en este caso sería t. Recuerden que esto de aquí es mi delta t o variación de tiempo o intervalo de tiempo, ¿sí? Entonces aquí este t con este t se van a eliminar porque tenía más t menos t y me queda simplemente h en el denominador. Así. Ya. Ahora miren, esta sí en efecto es mi forma de encontrar para algún valor t y para algún valor t más h la velocidad media que se demoró, perdón, la rapidez media que un objeto va a tener cuando se demora un tiempo h y va desde la posición, que en este caso está anotada como f de t más h, cuando llega a esta posición, partiendo de la posición f de t, ¿sí? Ya, ahora, la cuestión es cómo yo, antes de nada, ¿qué es esto de aquí? Gráficamente esto de aquí, fíjense en que justo es la pendiente de esta recta, ¿ya? De esta recta de aquí, de esta recta roja que estoy dibujando, ¿ya? Esta expresión de aquí. ¿Por qué? Porque miren, la pendiente, ¿no es cierto?, de esto. ¿Cómo yo hallo las pendientes, ¿no es cierto? Entonces, fíjense en este punto, ¿qué coordenadas tiene? Este punto de aquí tiene coordenada la coordenada correspondiente a la variable independiente va a ser t más h, y la variable dependiente, en este caso, sabemos que es f de t más h, así, ¿ya? Entonces, este punto tiene estas coordenadas. Ahora, este punto de aquí, ¿qué coordenadas tiene? En x, la coordenada t, o el valor t, es de variable independiente, ¿sí? Y su correspondiente imagen va a ser f de t, ¿sí? Ya. Entonces, miren qué es lo que estoy haciendo yo. Lo que estoy haciendo es restar las coordenadas y de estos dos puntos y divido para la resta de las coordenadas de x de los dos puntos. Eso fue lo que hice. Miren, en el numerador tengo la resta de estas coordenadas y en el denominador tengo la resta de estas coordenadas de x. Cuando uno hace eso, está obteniendo la pendiente de esta línea que une estos dos puntos. Es la definición de pendiente, ¿sí? Entonces, ya. Ajá, ¿por qué? Y aquí un paréntesis para recordarles por qué la fórmula de la pendiente se obtiene así. En pocas les estoy diciendo que la pendiente, a la cual se le suele notar como m, en general se obtiene en una línea recta, escogiendo dos puntos de esa línea recta, ¿sí? Entonces, esos dos puntos van a tener simultáneamente, digamos, dos coordenadas x y y, ¿sí? El punto final tiene una coordenada x final y una coordenada y final, y el punto inicial tiene una coordenada x inicial y y inicial, ¿no es cierto? Entonces, miren, este es mi punto inicial y este es mi punto final, y en efecto tienen coordenadas x final y x inicial, y coordenadas y final y aquí coordenada y inicial. De manera que, miren, en general, en el gráfico en esta línea roja, yo podría decir que la pendiente es, digamos, la coordenada y final menos la coordenada y inicial sobre la coordenada x final menos la coordenada x inicial, ¿sí? ¿Ya? Ahora, la cuestión aquí es que esta pendiente, ¿por qué rayos nos está diciendo cuán elevada está o cuán inclinada sí, ¿no es cierto? Cuán elevadita está nuestra línea roja, eso es lo que les quiero explicar ahorita.
¿Por qué aceptamos esta fórmula de la pendiente? Esta pendiente nos dice qué tan inclinada está esa recta, ¿no? Entonces, la cuestión es que, miren, ¿qué tal si ustedes hacen una comparación de triángulos? ¿Ya? Entonces, fíjense, supónganse que voy a comparar estos tres triángulos de aquí. Ya, todos tienen estos tres triángulos que voy a dibujar, van a tener la misma base, pero van a tener, digamos, este lado de aquí cada vez más alto. Entonces, primero el lado que está parado le pongo así chiquitito, luego un poco más alto y luego un poco más alto. ¿Ya? Esta longitud de acá abajo va a ser va a ser un delta X, ¿no es cierto? Ya, la longitud de esta la puedo obtener si yo resto la coordenada X de este punto más la coordenada X de este punto. Eso me refiero con que esto de aquí va a llamarse delta X, ¿no? Todos los delta X de estos triángulos que voy a dibujar van a ser los mismos en este caso, ¿sí? Pero ahora fíjense en la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa aquí tiene un angulito, aquí tiene un ángulo más grande y aquí tiene un angulazo, ¿ya? Eso quiere decir que esta línea roja está cada vez más elevada, ¿sí? Entonces, lo que me doy cuenta es que la inclinación aumenta o la elevación aumenta, ¿sí? Está más elevada, nada más que inclinada. Está más elevada, ¿no? Entonces, digamos, esta línea roja aumenta su elevación a medida de ¿qué? De que el lado que está de pie del triángulo rectángulo es más grande, ¿sí? Pero el lado de pie del triángulo rectángulo, a este se le llama delta Y. ¿Por qué? Porque la longitud de este lado va a obtenerse si yo resto la coordenada Y de este punto final menos la coordenada Y de este punto inicial. O, perdón, la coordenada Y de este punto menos la coordenada Y de este punto. Si yo resto esas coordenadas Y, eso me va a dar esta longitud, ¿sí? Miren, si es que yo resto la coordenada X de esta menos la coordenada X de esta, me da esta longitud de aquí. Entonces, por eso esto se llama delta Y, este de aquí, delta X. Entonces, lo que nos damos cuenta es que mi pendiente es directamente proporcional al delta Y. ¿Por qué? Porque aumenta la elevación a medida que la longitud del lado que está de pie también aumenta, ¿sí? Pero, asimismo, haciendo dibujitos nos podemos dar cuenta que, si yo mantengo constante, por ejemplo, el lado que está paradito, si dibujo tres triángulos, entonces voy a dibujar aquí uno, luego acá otro y luego acá otro. Estas líneas verticales tienen las tres la misma longitud. Y ahora miren lo que voy a hacer. Voy a hacer aquí un triangulito así, con una base chiquita, luego voy a poner una base más larga y luego voy a poner una base larguísima, ¿ya? Y aquí es donde voy a generar mis hipotenusas. Entonces, digamos, la primera hipotenusa que tendría es esta, luego tendría esta de aquí y luego tendría esta de acá, ¿sí? Y para que se note mejor, a ver, esperen, vuelvo a dibujar esto. Sí. Ya. Entonces aquí lo que se ve es que la elevación disminuye, deja de estar tan elevado y disminuye, ¿no? Elevación, me refiero, algo está más elevado, esta mano está más elevada que esto, ¿sí? Si está más cercano a 90 grados, a formar 90 grados con horizontal, a eso me refiero que está más elevado, ¿no? Entonces, miren, aquí está menos elevado, es decir, está más cercano a formar con la horizontal un ángulo de 0 grados, ¿no es cierto? Está menos elevado. Ya, entonces está menos elevado, disminuye su elevación, es decir, la cantidad cuantificada por la pendiente, porque la pendiente tiene que cuantificar esta elevación, esta cantidad disminuye a medida que miren, yo agrando la base, ¿sí? Entonces este número es más pequeño cuando el delta X es más grande. Entonces tiene una relación inversamente proporcional la elevación con la longitud de la base del triángulo rectángulo. ¿Cuál triángulo rectángulo? De estos que veo aquí, ¿no es cierto? Entonces, en este caso yo pusiera aquí el delta X y para reflejar la relación inversamente proporcional entre m y delta X, ¿no es cierto? Y ahora lo que tengo que hacer para pasar de esto a una ecuación es borrar el signo de proporcionalidad y poner el igual y a esto multiplicarlo por un número que en este caso también es 1. Entonces de aquí viene la fórmula de que para yo hallar la pendiente o cuantificar cuán elevada está o no una línea recta, si yo debo, digamos, encontrar un triángulo rectángulo, en este caso el triángulo rectángulo es este, ¿sí? Y lo que tengo que hacer es dividir esto de aquí para esto de acá. ¿Y a qué me refiero con esto de aquí? La longitud de esta. ¿Cuánto es esta longitud? Pues f de t más h menos f de t, que es justo lo que tengo acá. Y luego esta longitud de aquí, ¿cuánto es? Esta longitud de aquí es la distancia que hay de aquí a acá menos la distancia que hay de aquí a acá, por lo tanto tengo que restar a t más h, tengo que restarle t, y por eso me queda h, y por eso en el denominador tengo aquí h, por lo que yo les acabo de decir que justo la velocidad media corresponde a calcular la pendiente geométricamente hablando de esta línea roja, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que
¿qué es lo que voy a hacer? Voy a partir de mi concepto de velocidad media para tratar de obtener la velocidad en el instante t, ¿sí? Ahora, aquí hay algo que quiero dejar claro. ¿Será que hay esta propiedad en el mundo? Es decir, en efecto, en el mundo natural, en las cosas concretas, ¿no?, que están instanciadas o ejemplificadas en el espacio y en el tiempo, ¿existe la propiedad velocidad para todos los instantes? ¿A qué se refería, digamos, Newton o yo mismo cuando les decía que mi delta X es igual a un delta T por un B, donde este B de aquí viene a ser la velocidad que se tiene para un instante? Digamos, el que yo le haya puesto aquí corresponde a mi necesidad de explicar o está en el mundo esa propiedad. Y si está en el mundo, ¿a qué propiedad se refiere? ¿Sí? Porque miren que esta velocidad de aquí no es la que se construye después de haber transcurrido cierto espacio, sino que es la que, si es que se mantiene esta propiedad, se puede recorrer esto, ¿sí? Esta longitud, ¿ya? Entonces, digamos, ¿cuál sería esa propiedad? Entonces, miren, tenemos aquí un ejemplo fácil. Digamos que esto de aquí es un carro, ¿sí? Y digamos es un bus, ¿ya? Entonces aquí está el chofer, el volante, no sé qué, y aquí, no sé, una frase así, tipo suba pero sola, alguna cosa, ¿ya? Entonces, digamos es un bus así, entonces está viniendo en esta dirección, y supónganse que está así, y yo voy a cruzar la calle para allá, pero estoy distraído y estoy viendo así, ¿no es cierto? Entonces estoy así, y de repente hay un instante en el que digo, no, capaz que vienen los carros por este lado, me doy la vuelta, y en el instante en el que alcanzo a ver el carro, ese instante es como haberle tomado una foto a esto que está imbuido, encarnado, metido en el movimiento, ¿sí? Y lo que me doy cuenta es que a pesar de que simplemente tuve un flashazo para verle, en ese me basta esa foto del objeto viniendo hacia mí para que yo ya pueda en ese momento como saber qué hacer. Si ir más rápido o estar detenido o caminar o qué hago ya para que no me pise. Entonces, en pocas es como que yo estoy notando en el objeto algo que, si es que se mantiene, llegaría a recorrer una distancia tal que podría llegar a toparme a mí. Entonces, si yo ya soy capaz de cognitivamente tratar o modificar si voy más rápido o más lento, apenas le veo a esto, significa que al estar involucrado en un movimiento, por más de que yo le considere a este objeto solamente en un instante particular de tiempo, eso que le permite moverse está ya en el objeto. Y eso que le permite moverse, que sería lo que le permitiría que recorra cierta distancia, y que si es que recorre una distancia tal que es suficiente como para chocarme, entonces yo me detengo, ¿sí cachan? Entonces, esta propiedad en el mundo, esa potencia a poder recorrer cierta distancia, sí la tiene esto en ese momento, en un instante, ¿sí? Y esa es a la que nos referimos como velocidad instantánea, a la propiedad que si se mantiene durante un tiempo, me va a permitir recorrer cierta distancia delta X. Supónganse que está este carro distante de mí, por ejemplo, 10 metros, ¿sí? Entonces, el rato que yo le veo, soy capaz incluso, mi mente inconscientemente es capaz de procesar esa información y ver si es que va a poder, en ese momento, cuando lo regreso a ver, si es que tiene la potencia para si es que se mantiene con esa velocidad, con esta propiedad que llamamos velocidad instantánea, si se mantiene con esa velocidad, si es que tiene la potencia de llegar hasta donde estoy yo antes de que yo cruce la calle. Es decir, en un tiempo suficiente como para que yo, si va a llegar a toparme, a recorrer esos 10 metros, en un tiempo suficiente como para que yo pueda o no evitar ese carro, el que me choque o me pise, ¿no es cierto? Entonces yo hago esas evaluaciones en mi mente inconscientemente cuando digo, a ver, mejor me quedo quieto, porque no tengo suficientemente tiempo para pasarme yo al otro lado, y en ese mismo tiempo, si es que este objeto mantiene esta posibilidad, esta predisposición a generar esta distancia recorrida, entonces me voy a fregar si no tengo suficiente tiempo para pasar al otro lado y evitar el carro, ¿no es cierto? Entonces, digamos, esto de aquí se convierte en una propiedad que me predispone o le predispone al objeto que está moviéndose a recorrer cierta longitud, ¿sí? Entonces, ya, sí estaría esa propiedad en el mundo, ¿ya? Ahora, la cuestión es que, como ya veo que sí puedo reconocerle, y sí puedo hablar de velocidades en cada instante, y que no me puedo quedar solamente con esta definición de la velocidad como aquella que se obtiene una vez que ya se recorre cierta distancia, sino que necesito una velocidad que podría, que es del otro tipo, ¿no? Que corresponde a
la predisposición a recorrer cierta distancia, si es que yo mantengo esa propiedad llamada velocidad instantánea, ¿no es cierto? Ya, esta otra velocidad tiene que ver con lo que me posibilita hacer, mientras que esto de aquí, en esta definición, yo ya he recorrido un instante, ¿sí? Un espacio de tiempo. Ya. Entonces, como les mencionaba, ¿cómo yo matemáticamente hago para irme de un intervalo de tiempo a un instante? Entonces, lo que se hace es se reduce tanto el intervalo hasta que se converjan en un punto. Es decir, esto se le hace tan chiquito al h, se le trataría de hacer que tienda a cero. Porque cuando ya tiende a cero, entonces, digamos, es tan chiquito el intervalo que se convierte en un instante. Entonces, matemáticamente lo que me pedirían es que aquí, a esta expresión, para yo hallar la velocidad instantánea, lo que debo hacer es, digamos, hacer muy chiquito esto, ¿no es cierto? El h. ¿Cómo hago eso matemáticamente hablando? Yo diría que la velocidad instantánea, le voy a poner ves inst, ¿sí? Va a ser igual, o en este caso rapidez, ¿no es cierto? Va a ser igual a ¿qué? Al límite de cuando h tiende a cero, ¿de qué? De mi f de t más h menos mi f de t, ¿sí? Y sobre h, así. ¿Ya? Entonces, sí, pueden ver. Ya, entonces, esto sería la forma en la que yo matemáticamente quisiera usar para pasar de la velocidad media a la velocidad instantánea. Recuerden en lo que les mencioné antes, que el truco para pasar de una forma de explicar que digamos, concibe a la velocidad como algo que emerge después de que se haya recorrido un espacio y que haya pasado un intervalo de tiempo, a pasar a explicar lo que sucede si en el mundo natural los objetos se están moviendo a través de una propiedad, sí, que no necesita que ya se haya recorrido cierto tiempo, cierto espacio y haya pasado cierto tiempo, sino que esta propiedad nos posibilita, ¿no es cierto?, a recorrer cierto tiempo. No se da por hecho que ya se haya, cierto espacio, no se da por hecho que se recorre cierto espacio, ¿sí? Entonces, digamos, ¿cómo yo paso de una concepción de la velocidad a la otra? ¿Sí? Pues matemáticamente diríamos que siendo el h cuando tiende a cero, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando nosotros tratamos de aplicar este límite? Recuerden que, en general, si ustedes tienen, por ejemplo, una función, por ejemplo, la función f de x igual a 2x más 1, ¿sí? Y ustedes les piden hallar el límite de f de x cuando x tiende a 0, ¿ya? Entonces, lo que harían es simplemente cogen la función f de x, que es 2x más 1, y aquí en esta expresión reemplazan el valor al que está tendiendo x, que en este caso es 0. Veamos si ven. Sí ven. Entonces, aquí la respuesta sería simplemente 1, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros le damos el límite? El límite, por ejemplo, cuando h tiende a 0, lo hallaría si es que yo en esta expresión de aquí reemplazo el valor de h0. Pero recuerden, o dais en cuenta que si yo pusiera el 0 en el denominador, esta expresión deja de existir porque no hay la división definida para el valor 0, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es justo lo que les mencioné antes. Pasar de la expresión matemática a una que sea exactamente la misma, una para la cual yo tengo una tabla de valores. Recuerden que les dije, miren, la tabla que corresponde a esta expresión, ¿sí? Les dije, la tabla que corresponde a esta expresión es la misma tabla que corresponde a esta expresión, ¿sí? Pero, a diferencia, la única diferencia que van a tener las tablas de valores, ¿no es cierto? Las tablas les dije que tal si ustedes ponen aquí un delta t, aquí un delta x y aquí un b, y van dando valores. Todos los valores que tengan esta tabla, ¿sí? Coinciden tanto para este y este, a excepción de para el valor de que el delta t es 0, ¿no es cierto? Ya. ¿Por qué? Porque el delta t0 aquí no se puede poner, igual que aquí en el h no se puede poner, ¿sí? Ya, entonces, no se puede poner ahí el valor 0, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? El truco para pasar de una forma de explicar a la otra es simplemente buscando la expresión matemática que evite estas inconsistencias de tener el 0 en el denominador, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y esa es la mayoría de trucos y es la totalidad de los trucos que usan cuando tienen límites y no pueden calcular los límites simplemente por reemplazo, es decir, reemplazando el valor al que tiende la variable h, en este caso aquí. Cuando no se puede hacer eso, lo que se hace es transformar la expresión matemática a una que no tenga la inconsistencia de tener el 0 en el denominador, ¿sí? Tal como cuando mencioné esto de aquí, ¿ya? Y cuando se hace eso, se pasa a la otra forma de explicar y la variable y la velocidad ya deja de ser, digamos,
la velocidad media concebida como algo que necesita un espacio recorrido y pasa a ser la velocidad instantánea concebido como una propiedad que el objeto mientras se mueve la tiene y que si la va a seguir teniendo esa propiedad durante un instante de tiempo, pues nos va a poder permitir recorrer cierto espacio, ¿sí? Entonces, ¿cómo verle a la velocidad instantánea de esa forma? Pues manipulando algebraicamente esta parte para que ya no haya esa inconsistencia y punto. Y por eso es que los límites simplemente los hallamos haciendo este reemplazo y cuando hay problemas, lo que se hace es, digamos, trabajar algebraicamente para que no hayan esas inconsistencias de tener el cero en el denominador, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cómo haríamos eso? Miren, nosotros sabemos que esta función de aquí es una función parabólica, es decir, que nosotros sabemos que la máquina matemática f es tal que nos ordena lo siguiente. El proceso matemático que hace esta máquina matemática, que le llegan datos X o datos de tiempo y bota datos de posición. Lo que nos dice es cómo son este procesamiento. Este procesamiento es, mira, la función f nos ordena que tomemos lo que esté acá adentro y lo elevemos al cuadrado. Y entonces nosotros metemos estos datos de entrada, los valores de t, y lo que tenemos de datos de salida van a ser los f's de t, ¿no es cierto? Que son nuestras imágenes. Ya, ahora, la cuestión es que, miren, ¿qué pasa si es que yo en mi máquina matemática, en vez de aplicar la orden elevar el cuadrado a t, pido aplicar la orden elevar el cuadrado a, por ejemplo, casita? Es decir, ¿qué pasa si yo tengo f de casita? Esto significaría que yo la orden elevar al cuadrado, que es la función f, se la tengo que aplicar a casita. Entonces, esto sería igual a ¿qué? A tener casita al cuadrado, ¿sí? ¿Qué pasa si es que yo tengo, por ejemplo, aquí en vez de casita tengo el valor 25? Entonces, ¿qué tengo que hacer? La operación eleve al cuadrado, lo que está acá adentro, la tengo que aplicar aquí, 25 al cuadrado, ¿sí? ¿Ya? Ahora, ¿qué tal si es que, por ejemplo, está lo siguiente ya? Que esta máquina o esta orden tengo que aplicarla, por ejemplo, a 3 más 2, ¿sí? Entonces, ¿eso significa que qué? Que a lo que sea que esté dentro del paréntesis, yo tengo que aplicarle la operación elevar al cuadrado. Entonces, a 3 más 2 tengo que elevarles al cuadrado, ¿cierto? Ya. Ahora, ¿qué pasa si es que yo tengo, por ejemplo, bien, por un lado, yo sé muy bien que f de t es de cuadrado. ¿Por qué? Porque la orden f me dice eleva al cuadrado lo que tengo acá adentro. Entonces, eso es lo que hice. ¿Qué pasará si es que me dice eleve al cuadrado t más h? Entonces, lo que yo tendría que hacer es al t más h, justo ponerle así, ¿no? ¿Qué pasa si me dicen aplique f a t más h? Lo que yo tendría que hacer es elevar al cuadrado t más h. ¿Por qué? Porque la función f es una orden que me dice elevar al cuadrado de lo que está acá adentro, ¿ya? Entonces, una vez que tenemos esto y esta información, miren, yo ya puedo, en vez de poner aquí f de t más h, puedo poner t más h al cuadrado. Entonces, yo en esta expresión matemática de aquí, borro eso, ¿sí? Y lo que yo tendría es que en vez de f de t más h, tendría aquí, ¿qué? T más h al cuadrado, así, ¿ya? Bacán, sí están viendo. Ya, ahora, este f de t de aquí, en vez de poner f de t, voy a poner t cuadrado. Entonces, yo tendré aquí t cuadrado, ¿ya? Aquí está el h. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Manipular algebraicamente, ¿sí? Antes de reemplazar. Bien, entonces, ¿aquí qué tengo? Tengo un binomio al cuadrado y eso se expande como un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, yo tendría que t más h al cuadrado se transforma en t cuadrado más 2ht más h cuadrado. Y luego yo tenía un menos del f de t y el f de t es t cuadrado, ¿sí? Simplemente estoy reemplazando el binomio al cuadrado por estos tres. Luego, si recuerdan, estaba el menos y después estaba el t cuadrado, es lo que está en el numerador, tal cual, ¿ya? Ya, y aquí ya podrán darse cuenta de algunas cosas, y es que, miren, este t cuadrado de aquí con este t cuadrado de acá se van a eliminar. Miren, yo todavía aquí sigo con mi noción de velocidad media, esto de aquí. ¿Por qué? Porque yo todavía no puedo reemplazar acá el cero, ¿sí? Yo tengo que modificar algebraicamente para pasar a su expresión, digamos, casi equivalente, ¿sí? Que es una donde yo ya pueda reemplazar el valor de h0, ¿sí? Entonces, ¿cómo haría eso? Miren, aquí yo puedo sacar factor común en este sumando y en este sumando, puedo sacar el factor común el h. Entonces, lo que yo haría es, yo tendría aquí simplemente 2 por t, ¿no es cierto? El h aquí yo tendría más h, así, ¿ya? Entonces, ahora, esta h con esta h se van. Y fíjense que ahora sí, ya tengo yo esta expresión de aquí. Es equivalente a la otra expresión. ¿A cuál? A la que tenía el h en el denominador, a excepción de para el valor de h igual a 0. Cuando yo pasaba de una expresión a la otra,
¿A qué me refiero? A la que tenía la prohibición del valor igual a 0, a la que no tiene esa prohibición. Yo estoy justo haciendo la transición al modo de explicar, donde la propiedad velocidad ya no es explicada como algo que necesita que se haya transcurrido un espacio, sino que paso a la propiedad velocidad como la velocidad o propiedad que puede tenerse en un instante, que si se mantiene por un intervalo de tiempo me va a permitir recorrer cierta distancia, ¿sí? Entonces, en este caso aquí yo sí puedo reemplazar, miren, el valor de h0, y entonces el valor de h0 me da que la velocidad instantánea va a ser igual al límite de esto, ¿no es cierto? Y el límite de esto es simplemente 2t, ¿ya? Entonces, fíjense que lo que hice simplemente, y aquí estoy comprobando cuál es la derivada de la función f, ¿sí? La derivada de la función f, si la función f es t cuadrado, la derivada es justo 2t, ¿ya? Entonces, bueno, así es como se obtienen las fórmulas de las derivadas, ¿no? Aplicando los límites a, digamos, estas tasas de cambio, ¿sí? Ahora, claro, miren, esta velocidad instantánea, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Justo compara, ¿no es cierto? Lo que hizo fue comparar f, ya, a ver, ¿qué es lo que tenemos? Aquí voy a escribir el resultado, ¿ya? Entonces, el resultado fue que la velocidad instantánea nos dio 2t. ¿Pero qué es esta velocidad instantánea? Esta velocidad instantánea en el numerador tenía una variación en las variables independientes y en el denominador, en las variables dependientes, y en el denominador tiene una variación en las variables independientes, ¿sí? Y todo eso es considerado para cuando el intervalo temporal tiende a 0, ¿sí? Ya, entonces, la forma de notar eso es diciendo que en el numerador, ¿sí? Se sacó un diferencial de las variables dependientes, que son las f's, y en el denominador se sacó un diferencial de las variables independientes, que en este caso serían las t's, ¿sí? Esto de aquí es un intervalo de imágenes o de variables dependientes, y lo de acá abajo es un intervalo de las variables independientes. Pero para cuando estos intervalos son muy chiquitos, que tienden a 0, a los cuales se les llaman diferenciales. Ya que esto aplica para cualquier función, no solamente para las velocidades, entonces se tiene que en general las funciones se derivarían sacando el límite de estas tasas de cambio. Ya, ahora ya mismo concluyo. Ya, entonces, miren, ahora gráficamente, ¿sí? Como les menciono, miren, aquí solamente fue para dar un ejemplo que estoy usando la f como posición. La f puede ser cualquier cosa. Y solo estoy dando como ejemplo que la variable independiente sea el tiempo, puede ser también el tiempo cualquier cosa. En general, una derivada lo que hace es ver, comparar, ¿no es cierto?, la variación en las funciones versus la variación en las variables independientes. Sí, pero cuando esta variación es infinitesimal, es decir, cuando es muy pequeña. Y la forma de operar obedece a estos conceptos que les he venido diciendo, ¿sí? La forma de encontrar las derivadas obedece a hallar el límite cuando este intervalo tiende a 0, ¿no es cierto? Y al hacerlo, necesitamos cambiar de la concepción de lo actual a lo potencial. Si la derivada siempre me indica la predisposición de crecer de una función cualquiera, de crecer o de decrecer, ¿sí? No me dice algo, no me da información de algo que ya como que ya pasó, sino algo que va a pasar, ¿sí? Ya, entonces, ahora geométricamente, ¿cuál es la intuición aquí? ¿Qué pasaría? Entonces, miren, si yo este h le hago más y más pequeño, significa que yo ya no estoy comparando dos puntos que están distanciados como este y este, sino que están bien juntos. Entonces, miren cuáles son las líneas rojas que se van a ir generando a medida que yo voy considerando puntos sobre la línea, sobre esta parábola que expresa el movimiento, ¿no es cierto?, cómo avanzo en las posiciones mientras transcurre el tiempo. ¿Qué tal si es que yo considero en vez de este punto y este punto, considero, por ejemplo, este punto y este punto? Entonces ahí la línea recta va a ir desde aquí hasta acá. ¿Y qué pasa si es que yo considero la distancia, la línea recta roja que habría desde este punto y este punto, o desde este punto y uno más cercano, ¿no es cierto? Entonces, la cuestión es que el angostar esto corresponde a que yo escoja dos puntos que están bien juntitos, negros, como este y este de aquí, y entre esos yo trace una línea recta, así roja, ¿ya? Ahora, como ven, esa línea roja es casi indistinguible con el segmento negro que está ahí. Y es justo eso ya, que a medida que van haciéndose este h muy pequeño, la recta roja se convierte en una recta que se llama la recta tangente.
¿sí? Va convirtiéndose en, ¿cuál es la recta tangente? Pues una recta que solamente toca en un punto a la curva negra. Entonces, en este punto, cuando yo me pregunto la derivada de una función en este valor, lo que estoy hallando es, geométricamente hablando, la pendiente, tal como antes, pero no de la recta que dibujé antes, que es la recta secante, sino en este caso estoy hallando la pendiente de esta recta de aquí, ¿sí? Esta de aquí, pero como subidita, ¿no? O sea, perdón, esta recta roja de aquí es la recta tangente. Y es a la cual tienden las gráficas rojas que antes había dibujado. Miren, todas estas tienden a hacerse esto, a hacer esta recta. Cuando yo uno estos dos, cuando yo hago bien pequeño el intervalo temporal, ¿ya? Entonces, por eso, y recuerden, cuando les dije que estamos calculando derivadas, estamos calculando pendientes de unas rectas geométricamente hablando. En el caso en particular que estoy hablando, estaríamos hallando la pendiente de esta recta de aquí, que se le conoce como la recta tangente a la curva negra en este punto, ¿sí? Porque esta recta le toca solamente, esta recta roja, perdón, le toca solamente a la curva negra en este punto negro y ningún punto otro más, ¿ya? Eso. Entonces, lo que quería, digamos, refrescar con esto, ¿sí? Es un poco los conceptos de funciones, de derivadas y miren, por un lado, como yo les mostré en la parte formal de la derivada, este lenguaje que estuvo ya motivado por los lógicos, por los filósofos, ¿no es cierto?, nos ayudó a introducir los cuantificadores y estos cuantificadores nos ayudan a hacer más estricto lo que queremos decir, más claro, digamos, desde el punto de vista operativo y matemático, qué es lo que queremos decir, ¿ya? Porque ya evitamos ambigüedades como de introducir objetos que no existen en nuestro lenguaje, por ejemplo, como cuando les dije que este lenguaje con cuantificadores que viene a hacer la lógica de primer orden, evita justo el problema que se tenía cuando decía los unicornios no existen. Y por otro lado, digamos, el momento que nosotros hallamos las derivadas, que son tasas de cambio de variaciones, lo que estamos haciendo es pasar de un concepto, ¿sí?, a otro. ¿Sí? ¿De qué? En este caso, de estas tasas de cambio. Por un lado, una tasa de cambio que viene a ser la velocidad media, por ejemplo, o sea, más bien usé como ejemplo la velocidad media como una tasa de cambio en particular. Tasas de cambio hay varias. Dentro de esas hay una que se llama la velocidad. Entonces, esta tasa de cambio, a la que se llama velocidad media, asume que ya hubo un espacio recorrido, mientras que la velocidad instantánea no asume que haya un espacio recorrido ni un tiempo que ha transcurrido, sino que justo es una propiedad que tiene en un instante donde todavía no se ha recorrido nada y no ha habido un transcurso del tiempo, pero que esta propiedad lo que hace es permitirnos o predisponernos a que suceda algo. Por eso, digamos, las derivadas nos ayudan a ver qué va a pasar, cuál es la tendencia de lo que va a suceder, ¿sí? Y uno puede preguntarse cuál es la tendencia de lo que va a suceder en distintos puntos del tiempo. Por eso uno tiene derivadas para distintos valores de las variables independientes, en este caso, para distintos tiempos. Entonces, por ejemplo, aquí va a haber una derivada, pero acá habrá otra derivada y eso se puede ver gráficamente, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la derivada es la pendiente de la recta tangente en punto. Entonces, ¿qué tal si me pregunto cuál es la derivada para, digamos, supónganse que esté el tiempo 3, ¿sí? Si me pregunto cuál es la derivada de esta función para el tiempo 3, entonces lo que yo debería hacer es, en esta curva de aquí que expresa gráficamente el movimiento del marcador cuando le lance así, por ejemplo, entonces, aquí, en este punto es donde yo debo trazar una recta tangente a ese punto y calcular su pendiente. La forma de hacerlo es como mostré hace un momento. Eso nomás, ya nos vemos luego. Les voy a tomar una lección el lunes porque no están tomando en serio las clases, ¿ya? Entonces ya les escribo para avisarles de eso.